Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en su programa Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, permítenos ponernos ante tu presencia. Permítenos buscar tu voluntad y solo tu voluntad. Y todo lo que nos suceda, por difícil que sea, lo ofrecemos a los pies de la cruz. Permítenos buscarte a ti, muy aparte del resultado de lo que estemos viviendo. Que todo sea para la gloria de tu nombre. Y envía tu Espíritu Santo para tener el entendimiento de continuar con este hermoso concilio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar, recordemos, con el Concilio Vaticano II, la Constitución Dogmática Dei Verbum. Estamos en el capítulo 6, párrafo 24, la importancia de la Sagrada Escritura para la teología. La Sagrada Teología se apoya como en cimientos perpetuos en la palabra escrita de Dios, al mismo tiempo que en la Sagrada Tradición, y en ella se rebustece firmemente y se rejuvenece de continuo, investigando a la luz de la fe toda la verdad contenida en el misterio de Cristo. Las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios y por ser inspiradas son en verdad palabra de Dios. Por consiguiente, el estudio de la Sagrada Escritura ha de ser como el alma de la Sagrada Teología. También el misterio de la palabra, esto es la predicación pastoral de la catequesis y toda instrucción cristiana, que es preciso que ocupen un lugar importante en la homilía litúrgica, se nutre saludablemente y se vigoriza totalmente en la misma palabra de la Escritura. Se recomienda la lectura asidua de la Sagrada Escritura, párrafo 25. Es necesario, pues, que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo y los demás, que como los diáconos y catequistas se dedican legítimamente al misterio de la palabra, se sumerjan en las Escrituras con asidua lectura y con estudio diligente, para que ninguna de ellos resulte predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios que no la escucha en su interior. Miren nomás qué hermoso. Y esto es no nomás para ellos. Ahora en estos tiempos es también para nosotros. Nosotros tenemos que leer asiduamente las Escrituras, profundizar en las Escrituras, pero también con estudio diligente. No nomás leer por leerla, profundizar, conocer qué es lo que está diciendo este pasaje. ¿Dónde lo voy a buscar? En la fuente de la Iglesia Católica, que es columna y fundamento de la verdad, y quien fue la que hizo la Biblia. La única que tiene la autoridad, tanto tuvo la autoridad para decirnos que la Biblia es palabra de Dios, como tiene la autoridad para decirnos qué es lo que nos quiere enseñar la Biblia. Puesto que debe comunicar a los fieles que se le han confiado, sobre todo en la Sagrada Liturgia, las inmensas riquezas de la palabra divina. De igual forma, el Santo Concilio exhorta con vehemencia a todos los cristianos, en particular a los religiosos, que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo. Filipenses 3:8. Mis hermanos, si no conocemos lo que Cristo enseña, ¿cómo vamos a conocer o saber hacer lo que Cristo enseña? Miren, ahora no digo nombres porque obviamente me gustan, o debemos, no solo me gusta, sino que tenemos que mantener la privacidad de las personas que hablan con uno. Pero una persona está teniendo dificultades y me decía, ¿cómo puedo tener la certeza de Dios que todo va a salir bien? ¿Por qué pregunta una persona esto? Por la falta de conocimiento, por la falta de entender las Escrituras, de entender cómo funciona la fe cristiana y cómo es la vida en verdad. Nadie nos puede decir que todo va a salir bien. De hecho, todo va a salir bien. Normalmente no es así. Yo pregunto, ¿a Cristo le salió todo bien? Miren dónde terminó. Miren dónde terminó. ¿Saben qué le dijo la Virgen de Fátima a los pastorcitos? No les prometo felicidad en esta vida, pero sí les prometo la vida eterna.
tampoco a ellos les salieron las cosas todo bien. Humanamente hablando. Humanamente hablando. Esto, humanamente hablando, es un fracaso. Fracaso en la cruz. Humanamente hablando. Pero fue la gran victoria. La victoria de todas las victorias. Como los pastorcitos alcanzaron la santidad. Nosotros no seguimos a Dios para que las cosas nos salgan bien. Nosotros no seguimos la voluntad de Dios o la fe para que todo salga bien. De hecho, si vemos las escrituras, vean, David fue rechazado por su familia. Cuando fue el profeta Elías, me parece que era, no fue Elías, fue Samuel, y que lo iba a ungir al próximo rey, su papá Jesé mandó llamar a todos sus hijos, menos a David. Él era el más insignificante de su familia. Y miren quién terminó siendo David, el rey. El único de los 2 o 3 reyes, de todos los reyes de Israel, que fueron los mejores reyes. ¿Qué le pasó a José? Sus hermanos lo vendieron. Todo le salió bien. Duró, si no me equivoco, 40 años de esclavo. No me digan que todo le salió bien. A Elías era de los pocos profetas que quedaban vivos en su tiempo. ¿Le salieron las cosas bien? A Jonás le salieron las cosas bien. A Pedro terminó crucificado de boca abajo. A Esteban apedreado. Tomás me parece que fue decapitado. ¿Por qué tenemos la falsa idea de que todo nos va a salir bien? Porque no tenemos un conocimiento de las Escrituras, porque no tenemos una verdadera fe formada. Ahora, con esto la persona se le va a tumbar, se le va a tirar abajo. No, al contrario, se le va a tratar con amor y misericordia, pero hablándole con la verdad también. Que no buscamos que las cosas nos salgan bien, buscamos cumplir la voluntad de Dios incluso donde las cosas no están bien. Lo importante es conocer las Sagradas Escrituras, conocer la profundidad del misterio de Dios, para que de esa manera, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de donde nada está bien, nos abandonemos en Dios. Y ahí es donde las cosas se ven bien. Al final de nuestros días veremos la gloria de Dios en nuestras vidas, aunque aparentemente todo salga bien. El Lázaro, el pobre, los perros le lamían las llagas, y murió, y todo el mundo diría, pobre hombre tan desgraciado. Sin embargo, reposaba en el seno de Abraham. Meditemos las cosas. ¿Qué es en verdad este sufrimiento de esta vida a cambio de toda la eternidad? No digo que con esto no podemos sufrir y sentirnos desanimados. Yo a veces le he dicho al Señor, ¿sabes qué, Señor? Déjame arreglar las cosas aquí en la tierra para mi familia y de ahí toma mi vida, llévatela. Ya no puedo con esto, a veces nos pasa. Pero una cosa es decirle, Señor, toma mi vida, y otra cosa es tener el pensamiento macabro, oscuro de quererme quitar yo la vida. No sé si me explico. Y lo mismo puede suceder en todo el aspecto. Nosotros podemos vivir felices. Déjenos quien nos deje, muérase quien se muera. Así se muera mi hija, mi hijo, se muera mi esposa, mi padre, mi madre, o me enferme de una enfermedad tremenda. No importa, en el sentido de que mientras tenga a Cristo, todo lo podré superar. La única razón por la cual yo debería de tener una vida sin sentido es que me falte Cristo. De ahí para allá, quien sea. Y lo mismo, si digamos mi esposa, que yo me muera, ella podrá vivir feliz sin mí. Debería de vivir feliz sin mí. Porque en el momento que yo no puedo vivir feliz por una persona, entonces yo estoy idolatrando a esa persona. Esa persona se ha convertido en mi Dios. Yo he visto personas que se les han muerto familiares hace 20, 30 años y todavía las navidades no me saben sin ti. Se está celebrando la vida del Salvador en este mundo. Se está celebrando el nacimiento de la vida misma y no le tiene sentido la Navidad por consecuencia de un humano que se murió. Qué poca fe tenemos en Dios. Qué poca fe. Perdóneme que sea tan crudo y tan duro, pero qué poca fe. Ahora, yo con eso estoy diciendo que a mí no me va a pasar. No, Dios quiera, no. Pero si un día se me muere un hijo, quizás a mí me toque pasar por todo ese dolor y esa aferración a un ser amado que tuvimos. Quizás también a mí me pase. Yo no digo que a mí no me va a pasar, pero en el momento recordar qué poca fe tengo.
qué pobre es mi fe. Si yo siento que la vida no tiene sentido porque se murió un hijo mío o mi esposa, qué poca fe tengo. Mi fe tiene que estar en Cristo. Y si ellos partieron, por algo fue. El Señor tiene misterios que uno no conoce, pero confiamos en la misericordia de Dios. Confiamos. Se supone que se van a ir al lugar que nosotros queremos irnos. Entonces, ¿por qué tanto dolor? Vuelvo a lo mismo. Yo estoy diciendo que no debemos de sufrir. Lo que estoy diciendo es que no debemos de perderle sentido a la vida porque alguien se murió. De igual forma, el Santo Concilio exhorta con vehemencia a todos los cristianos, en particular a los religiosos, a que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo, Filipenses 3:8, con la lectura frecuente de las divinas escrituras. Porque el desconocimiento de las escrituras es desconocimiento de Cristo. Lléguese pues gustosamente al mismo sagrado texto, ya por la sagrada liturgia llena del lenguaje de Dios, ya por la lectura espiritual, ya por instrucciones aptas para ello y por otros medios, que con la aprobación o el cuidado de los pastores de la iglesia se difunden ahora laudablemente por todas partes. Pero no olviden que deben acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura para que se entable un diálogo entre Dios y el hombre. Oración con lectura. Porque a Él hablamos cuando oramos y a Él oímos cuando leemos las palabras divinas. Miren qué hermoso. Le hablamos cuando oramos y le escuchamos cuando leemos las Sagradas Escrituras. Incumbe a los prelados, a quienes está la doctrina apostólica, instruir oportunamente a los fieles, a ellos confiados, para que usen rectamente los libros sagrados, sobre todo el Nuevo Testamento y especialmente los Evangelios, por medio de traducciones de los sagrados textos, que estén provistas de las explicaciones necesarias y suficientes para que los hijos de la iglesia se familiaricen sin peligro y provechosamente con las Sagradas Escrituras y se penetren de su espíritu. Hágase además ediciones de las Sagradas Escrituras provistas de notas convenientes para uso también de los no cristianos y acomodadas a sus condiciones, y procuren los pastores de las almas y los cristianos de cualquier estado divulgarlas como puedan con toda habilidad. Tenemos que divulgarlas a como podamos con toda habilidad. Pero miren, aquí habla algo de cómo los pastores deben y tienen que instruirnos. Hoy estuve en misa y meditaba cuando hicieron el Evangelio, la primera, la segunda lectura del Evangelio, y luego nos explicaban los sacerdotes, y yo decía, Señor mío, ¿cuánto falta que nuestros pastores de verdad nos expliquen las Escrituras? Que de verdad penetren el misterio de la Escritura y la encarnen a la vida real de la que está el pueblo. Porque están en un mundo como que hablan de cosas y nada que ver con la realidad del mundo. No todos, claro, pero muchos. Y por eso la gente entra como sale de la misa, porque no entienden nada. No entienden nada. Es tan importante que el sacerdote sepa encarnar las Escrituras. Un ejemplo, el padre Luis Toro. Vean una misa del padre Luis Toro. O vean una misa del padre Arturo Cornejo, que no es de tanta sabiduría teológica, pero de la sabiduría del pueblo increíblemente rica. Que sepan encarnar, que sepan presentar al mundo de hoy las Sagradas Escrituras. Y pensar que hay tantos sacerdotes, qué lástima me da ver que estén en contra del padre Luis Toro. Pobres sacerdotes. Estar en contra de alguien que nos está encarnando las Escrituras de la manera que lo hace. Dios nos mande 1000 sacerdotes como el padre Luis Toro. Se acabarían los protestantes. Se acabarían. Epílogo, párrafo 26. Así pues, con la lectura y el estudio de los libros sagrados, la palabra de Dios se difunda y resplandezca, y el tesoro de la revelación confiado a la iglesia, no a los protestantes, a la iglesia, llene más y más los corazones de los hombres, como la vida de la iglesia recibe su incremento de la renovación constante del misterio eucarístico. Así es de esperar un nuevo impulso de la vida espiritual, de la acrecida veneración de la palabra de Dios que permanece para siempre. Isaías 48 y 1 de Pedro 1, 23 al 25.
todas y cada una de las cosas contenidas en esta constitución dogmática han obtenido el beneplácito de los padres del Sacrosanto Concilio y nosotros, en virtud de la potestad apostólica recibida de Cristo, juntamente con los venerables padres, las aprobamos, decretamos. Ellos sí tienen poder de decretar, no como los protestantes. Y establecemos en el Espíritu Santo y mandamos que lo así decidido conciliarmente sea promulgado para la gloria de Dios. Roma, en San Pedro, 18 de noviembre de 1965. Pablo, obispo de la Iglesia Católica. Miren nomás qué hermoso y con qué autoridad habla la Iglesia. Ahora en estos tiempos nos hace falta que hablen así nuestros pastores. Ay, pero les da tanto miedo ofender a la gente. Necesitamos pastores que sepan dónde tienen sus pies puestos en Cristo y son líderes, auténticos líderes de la iglesia, únicos autorizados para decretar y mandar. Pero a veces se les olvida. Oremos por ellos, no los juzguemos, pero oremos por ellos. Pues bien, mis hermanos, hoy terminamos la Constitución Dogmática Dei Verbum. Si Dios permite, mañana Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia. Vamos a profundizar en la liturgia de la iglesia. Dios les bendiga, un fuerte abrazo y la paz del Señor.